Hola a todos, la casualidad hizo que viajáramos a Madrid y por el tiempo que disponíamos y por el lugar que estábamos también, aprovechamos para visitar el Valle de los Caídos. Ahora mismo está de rabiosa actualidad, ¿por qué? Por la reciente exhumación de los restos mortales de Franco y también por la noticia de que, de acuerdo con la ley de memoria histórica, se quieren expulsar a los monjes benedictinos que se encuentran al cargo del monumento, ¿no?, y de la basílica, por el motivo de que esta congregación están aquí, ¿no?, de acuerdo por una ley que se aprobó durante la época franquista. Entonces los quieren echar, pero según ha dicho el gobierno, pues el carácter sagrado del lugar no va a perderse, porque va a ser el arzobispado de Madrid quien dictará, ¿no?, o quien ordenará cuál va a ser la congregación que se encuentre al cargo del Valle de los Caídos. ¿Por qué decidimos visitar el Valle de los Caídos? Pues porque es un monumento que representa una parte muy importante de la historia de España. Este monumento fue construido entre los años 1940 y 1957 y los encargados de la obra fueron los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez después. Bueno, a este último arquitecto se le ha acompañado durante el resto de su vida el estigma de facha por haber aceptado este encargo. Etiqueta que no se le atribuye como tal, ya que él tenía una ficha policial donde había realizado cierta actividad a favor de la República y fue precisamente Franco el encargado de borrarle este historial o esta ficha para que nadie lo molestara durante el tiempo que se construyera el Valle de los Caídos. ¿Por qué se construyó el valle? Porque entre 1936 y 1939 se produjo la Guerra Civil y se pensó en construir un panteón para el descanso de todas aquellas personas que murieron luchando en la guerra, sin importar el bando en que luchó, y así pues buscar la concordia tras este conflicto bélico. De hecho, lo que hay son fosas comunes y en la entrada de cada uno de ellos ponen que aquí descansan quienes lucharon por España, sin ningún tipo de especificaciones entre las más de 55.000 personas que descansan allí. Para mí el monumento de los Valles de los Caídos es importante porque su presencia nos recuerda a los horrores de la guerra, ¿no?, y lo peligroso que es las ideas tan divididas que sin diálogo, ¿no? Al igual que el campo de concentración de Auschwitz, están ahí para que no se vuelva a repetir en la historia, ¿no?, los errores que cometemos el hombre. La verdad es que el Valle de los Caídos es impresionante. Desde la autovía a la altura de Las Rozas, la cruz se ve nítidamente y es que prácticamente no las deja de ver hasta que llega hasta delante del monumento. Te acompaña en todo momento, sinceramente, ¿no? Porque incluso por la carretera, una vez dentro del recinto, que está en medio del bosque, ¿no?, puedes verla a través de los árboles. Y la verdad, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegamos allí es que había 3 autocares y varios coches, que a ver, era la hora de comer o casi la hora de comer y día laboral cuando fuimos. Y yo creo que esto es la prueba de que efectivamente el Valle de los Caídos llama la atención por lo que es, por el monumento que representa a la guerra civil, ¿no?, y a aquellas personas que lucharon por ella defendiendo sus ideales. Y esa sensación de impresión es que no te abandona a medida que subes las escaleras y ves ya en sí todo lo que es la entrada a la basílica. Es que está todo muy bien tallado, te sorprende el tamaño de los bloques que han utilizado para realizar este monumento, ¿no? Y ya si alza la vista y ves que puede distinguir perfectamente las facciones de la escultura que está debajo de la cruz, digo, te faltan las palabras para describirlo. A mí también personalmente me encantó la piedad que se encuentra sobre la puerta, ¿no?, la imagen de serenidad de esta escultura.
y por dentro pues sigue siendo igual de increíble. A ver, está tallado dentro de la montaña y nos encontramos pues con tapices, con trípticos dentro de diferentes capillas, ¿no?, dedicadas al ejército, y con esculturas que están realizadas por José Lapallece, que es un famoso imaginero. La basílica tiene forma de cruz latina y digamos que en la parte del crucero, la parte final, pues nos encontramos el altar, y a izquierda y a derecha está la capilla del Sagrario, la de un Cristo yacente, que por encima de los techos de ambos lugares que estoy diciendo tiene unos azulejos, que es una pena que estuviera muy mal iluminado para no ver todo con detalle. En definitiva, recomiendo ir al Valle de los Caídos porque, aparte de lo impresionante que es el símbolo de la guerra civil y forma parte de la historia. Y la historia está ahí para tenerla en cuenta y no olvidarla. Y nada, aquí termina el vídeo de esta semana. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo podéis decir en los comentarios. Si os gusta el canal, le dais a la campana. Y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.